Proyecto PAPIME PE 107220, fortalecimiento de la enseñanza de la asignatura de robótica mediante la elaboración de material didáctico. Modelo dinámico de un robot 3R en el plano. El contenido de este video se enfoca en los siguientes puntos para establecer el modelo dinámico de un robot serial: las ecuaciones de Euler-Lagrange, el cálculo de lagrangiano, el cálculo de los pares en las juntas y el modelo dinámico en general. Para entender el planteamiento de las ecuaciones de Euler-Lagrange es necesario comprender el principio de mínima acción, el cual consiste en que la cantidad de energía que se presenta cuando un cuerpo se mueve siempre permanece constante. Por ejemplo, en el caso de la caída libre de un cuerpo, se observa que el cuerpo posee una cierta cantidad de energía potencial, la cual irá disminuyendo conforme el cuerpo va cayendo, y se va transformando en energía cinética, de tal manera que si sumamos la energía cinética y la energía potencial, podemos ver que esta es igual a una constante, sin importar que haya una desviación en su trayectoria del cuerpo mientras éste cae. En el caso de los robots, sus actuadores son elementos externos, los cuales les proporcionan energía y modifican la relación que hay entre la energía cinética y la energía potencial del cuerpo, de tal manera que esta no es igual a una constante. Debido a la intervención de este elemento, hay una diferencia entre ambas energías, lo cual se puede traducir en una cierta cantidad de trabajo. El lagrangiano es la diferencia que hay entre la energía cinética de un cuerpo y su energía potencial, lo que ayuda a determinar la cantidad de trabajo que realiza un cuerpo empleando la ecuación del cálculo de pares. A partir de la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial de un sistema mecánico, es posible determinar los pares de los actuadores de un robot empleando la ecuación de par, la cual se compone de un elemento de par que calcula los pares por los efectos motorizados, que es la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la velocidad. A su vez, este término está relacionado con una derivada ordinaria con respecto al tiempo, lo cual indica la variación de todo el sistema, y un segundo elemento, el cual calcula los pares asociados a los efectos del campo potencial, debido por efectos de la gravedad. Para ilustrar el planteamiento del modelo dinámico de un robot, empleando las ecuaciones de Newton-Euler, utilizaremos el ejemplo de un robot en el plano 3R. Para dicho planteamiento estableceremos las siguientes consideraciones. La gravedad apunta en el sentido negativo del eje Y. Los centros de masa de cada uno de los eslabones se encuentran justamente a la mitad de su longitud. La forma geométrica de los eslabones es la de un prisma rectangular. Como referencia para el cálculo de la energía potencial, se utilizará como referencia el eje X del sistema inercial. Para el cálculo del lagrangiano, es necesario conocer las velocidades lineales y angulares con las que se mueve el centro de masa de cada eslabón, que conforman al robot, además de la posición de los centros de masa con respecto a la referencia de la energía potencial. Para el cálculo de las velocidades de los centros de masa de cada uno de los eslabones, emplearemos la ecuación de propagación de velocidades lineales y angulares. Estas ecuaciones nos permiten trasladar los efectos cinemáticos de las velocidades de otros cuerpos que conforman una cadena cinemática a un sistema de referencia local
asociado con un cuerpo en específico, para realizar algún tipo de análisis. Las velocidades calculadas por este método cuentan con un superíndice del lado izquierdo, el cual indica el sistema de referencia en el cual son trasladados los efectos cinemáticos para su análisis. Un subíndice inferior del lado derecho, el cual indica de dónde provienen los efectos cinemáticos. En el caso de la ecuación de propagación de velocidades angulares presentada, esta proyecta los efectos cinemáticos de un sistema anterior y sobre un sistema siguiente i más 1. El primer término proyecta los efectos cinemáticos de las velocidades angulares del sistema i sobre el sistema i más 1 al ser multiplicada por la matriz de rotación r de i con respecto a i más 1. Para completar los efectos cinemáticos se agregan los efectos de la velocidad angular presentes sobre el propio sistema i más 1. En este caso, está conformada por el producto del vector z i más 1 por la velocidad angular θ i más 1 punto. En el caso de la propagación de velocidades lineales, esta proyecta las velocidades del sistema anterior compuestas por el vector v de i con respecto a i más 1, además de incluir la velocidad lineal que se genera debido a la relación de giro de la rotación del cuerpo anterior y la distancia que hay entre el sistema anterior i y el sistema de referencia i más 1. Estas velocidades deben ser proyectadas sobre el sistema i más 1, por lo que se multiplican también por la matriz de rotación r de i con respecto a i más 1. Estas ecuaciones de propagación de velocidades se encuentran en el libro de Introduction to Robotics de John J. Craig. Estas, en específico, están adaptadas para modelados relacionados con el método de Navier-Hartenberg. Para calcular las velocidades lineales y angulares con las que se mueve cada uno de los centros de masa, primero calcularemos la propagación de velocidades sobre cada uno de los sistemas de referencia asociados con los eslabones del robot. En el caso de la propagación de velocidades del sistema 1, se establecen las siguientes ecuaciones. Para la velocidad angular, se propaga la velocidad del sistema de inercial 0. En este caso hay que hacer notar que el sistema inercial es fijo, por lo que sus velocidades lineales y angulares deben ser nulas. Por lo tanto, la velocidad de rotación que se presenta únicamente en esta ecuación de propagación se deben a los efectos de giro dentro del propio sistema 1. Las matrices de rotación pueden ser obtenidas del planteamiento del modelo cinemático de la postura, que ya se presentó anteriormente en otro video. En el caso de la propagación de las velocidades lineales sobre el sistema 1, tenemos que la velocidad del sistema inercial es nula y este no se mueve, por lo que el resultado de la propagación de velocidades sobre el sistema 1 da igual también a un vector nulo. En el caso de la propagación de velocidades angulares sobre el sistema 2, se proyecta la velocidad angular del sistema anterior 1 sobre el sistema 2 al multiplicarla por la matriz de rotación de 1 con respecto a 2 y se le agrega la velocidad angular sobre el eje Z2 debido a los efectos de la segunda junta rotacional, cuya magnitud es igual a θ punto. En el caso de la propagación de velocidades lineales sobre el sistema 2, se proyecta la velocidad compuesta por la velocidad lineal v de 1 con respecto a 1, más la velocidad que se genera por el giro del primer eslabón y la distancia que hay entre el origen del sistema 1 y el origen del sistema 2. Estas velocidades son proyectadas sobre el sistema 2 al multiplicarlas por la matriz de rotación de 1 con respecto a 2. En el caso de la propagación de velocidades angulares sobre el sistema 3, se proyecta la velocidad angular del sistema 2 vista desde el sistema 2 mediante la matriz de rotación r de 2 con respecto a 3 y se le agrega la velocidad angular sobre el eje Z3 cuya magnitud es igual a θ3 punto. En el caso de la propagación de la velocidad lineal sobre el sistema 3, se proyectan las velocidades del sistema 2 vistas sobre el sistema 2 y la velocidad lineal que se produce por la rotación del segundo eslabón y la distancia que hay entre el origen del sistema 2 y el origen del sistema 3. Por último, se calcula la velocidad propagada sobre el sistema P. En este caso, el sistema P no está asociado a ninguna junta y permanece fijo dentro del eslabón, por lo que en el planteamiento de la propagación de velocidades, la propagación sobre este sistema es nula, por lo que este sistema gira a la misma velocidad que el sistema 3.
En el caso de la propagación de las velocidades lineales sobre el sistema P, se transfiere la velocidad lineal del sistema 3 sobre el sistema P y la velocidad que se genera por la distancia que hay entre el origen del sistema 3 y el origen del sistema P. Para calcular la energía cinética y la energía potencial en cada uno de los eslabones, se utilizará el planteamiento vectorial, donde MI corresponde a la masa del eslabón, el vector BCI corresponde a la velocidad lineal del centro de masa de este, y el vector omega corresponde a la velocidad con la cual el eslabón gira. La matriz SDI corresponde a la matriz de inercia sobre el centro de masa del eslabón. En el caso de la energía potencial tenemos la masa del eslabón, el vector de gravedad y el vector de posición del centro de masa con respecto a la referencia energética planteada, que en este caso es el sistema inercial. Para calcular la velocidad en el centro de masa del primer eslabón, estableceremos un sistema de referencia en dicho punto, cuyos ejes serán paralelos al sistema 1. Para calcular su velocidad lineal simplemente emplearemos la ecuación de propagación de velocidades, donde se proyectarán las velocidades del sistema 1 sobre el centro de masa C1 del eslabón. Debido a que los eslabones que componen el robot se consideran cuerpos rígidos ideales, la velocidad con la que gira cada una de las partículas que lo componen serán la misma. Para este caso se considera que los eslabones tienen la forma de un prisma rectangular, por lo que su matriz de inercia es la siguiente. Habiendo determinado la velocidad en el centro de masa del primer eslabón y con base a su geometría de los eslabones, se calcula su energía cinética. Para el cálculo de la energía potencial, simplemente se calcula el vector de posición, utilizando como herramienta las transformaciones homogéneas antes utilizadas del planteamiento del modelo de la postura del robot. Energía cinética. Del segundo eslabón, también se establece un sistema de referencia cuyos ejes son paralelos al sistema de referencia 2. Mediante la ecuación de propagación de velocidades, se calcula la velocidad en dicho sistema de referencia y, en este caso, la velocidad obtenida contiene los efectos cinemáticos de las velocidades del primer eslabón sobre el eslabón 2. Para el cálculo de la energía potencial, nuevamente se obtiene el vector de posición del centro de masa del eslabón 2 empleando las transformaciones homogéneas y se sustituye dentro de la ecuación de la energía potencial, obteniendo el siguiente resultado. Para el cálculo de la energía cinética del tercer eslabón, se propaga la velocidad del tercer eslabón a un sistema de referencia ubicado en el centro de masa, cuyos ejes son paralelos al sistema 3, dando como resultado una expresión de la energía cinética de dicho eslabón, la cual contiene los efectos del primero y el segundo eslabón sobre el tercer eslabón. Para el cálculo de la energía potencial se obtiene el vector de posición del centro de masa empleando transformaciones homogéneas y sustituyendo el vector de posición dentro de la ecuación de la energía potencial del tercer eslabón. Con el planteamiento de la energía cinética y de la energía potencial de cada uno de los eslabones del robot, es posible calcular el lagrangiano, el cual se empleará para calcular los pares sobre cada una de las juntas. La ecuación que calcula los pares calcula de manera individual el par en cada una de las juntas, dando como resultado una magnitud escalar. Para el cálculo del par de la primera junta se presenta el desarrollo de la ecuación, ya que debido al operador de la derivada ordinaria con respecto al tiempo, nos obliga a derivar a la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la velocidad sobre una junta en específico, con respecto a cada una de las variables que describen el estado cinemático del robot. El último elemento del cálculo de los pares corresponde a los que se producen por los efectos de la gravedad y la posición relativa que hay entre la referencia energética y el centro de masa de los eslabones. El cálculo de los pares del resto de las juntas, θ1 y θ3, tiene una estructura similar, por lo que lo más recomendable es plantear el cálculo de los pares
mediante un ciclo anidado o mediante el establecimiento de alguna función programada. En este caso, el resultado de los pares obtenidos es muy largo, por lo que no se presentarán de manera desplegada. Una manera de poder facilitar el análisis de la dinámica de un robot es la conformación del vector de pares, y a su vez este vector de pares puede ser expresado en una distribución, donde cada uno de sus elementos agrupan los diferentes efectos cinemáticos que generan los pares. Por ejemplo, se encuentra la matriz M y el vector Q dos puntos, los cuales son los pares asociados con las aceleraciones en las juntas del robot. También se tiene el vector V de Q, el cual contiene los pares producidos por los efectos de Coriolis, y el vector G, el cual contiene los pares generados por los efectos de la gravedad. En el caso de la matriz M, se le nombra la matriz de inercia del robot. Es una matriz simétrica y definida positiva, y en los elementos de su traza se encuentran las inercias que deben vencer directamente los actuadores sobre las juntas. El vector B de Q de los efectos de Coriolis contiene los pares generados debido a la relatividad de las velocidades sobre cada uno de los sistemas de referencia. Y el vector de pares de gravedad, donde todos sus elementos se ven afectados por el valor de la constante de la gravedad, G. Los pares presentados en este modelo únicamente están asociados por los efectos inerciales de la masa de los eslabones, pero puede haber otros pares que se produzcan por algún efecto externo al robot. Para determinar cómo estos pares y fuerzas externas se proyectan sobre las juntas del robot, se considera que la potencia que generan los actuadores del robot y la potencia generada por los efectos externos son iguales. En el caso de las velocidades externas, estas pueden ser expresadas mediante la sustitución del modelo cinemático directo, lo cual permite simplificar los efectos de las velocidades al despejar o simplificar el vector Q. Y de la ecuación resultante, se puede despejar que los pares proyectados sobre las juntas, debido a fuerzas externas, se proyectan mediante la matriz jacobiana transpuesta. Para complementar el modelo dinámico, se le pueden agregar otros tipos de efectos, como por ejemplo las fricciones presentes dentro de las juntas o los efectos de viscosidad. Es conveniente en algunos casos agregar estos efectos, ya que permiten establecer modelos de control, los cuales son más precisos y reducen el error, ya sea en el cálculo de la postura o en el cálculo de las velocidades del efector final del robot.